Venimos de un clásico espectacular, 4-3, a pesar de un intento de robo que fue absolutamente increíble. El equipo logró remontar y conseguirlo, pero en el camino destrozaron a un hombre que era feliz. Hernández hizo todo lo que pudo, lo que tuvo en sus manos y aún así no lo consiguió. Pero pues como ya sabemos, el Real Madrid tiene una fama muy importante por sus comunicados y aquí nos mandó uno. Sabemos que ellos tenían una ilusión importante con este partido, que creían que realmente iban a conseguir algo. No sé por qué, en qué basaban o fundamentaban esa idea, pero pues finalmente una vez más se fueron con su cuarto clásico en línea perdido y con 4 goles encima. Pero no solo eso, todo esto no comenzó acá, no empezó todo el día del clásico, empezó muchos días antes y nos íbamos encontrando a gente por los medios, todos esos títeres que tiene Florentino haciendo altavoz de sus ideas para que la repliquen los borregos y los monchitos de turno, y aquí estaba uno. Yo no digo que el Barcelona no mejore un poco, puede mejorar el Barcelona, con Hansi Flick puede mejorar un poco, con algún fichaje. El problema del Barça es el Madrid. El Bernabéu no es Montjuic, ¿eh? El Bernabéu no es Montjuic. Y Harry Kane no es Mbappé. Y Sané, que ayer era la sombra de Sané, no es Vinicius. Por lo tanto, yo creo que Flick, muy con la filosofía Hansi Flick, que no es la filosofía Barça, que... ha ganado. El Madrid a medio gas, no, te lo adelanto. El Madrid a medio gas a este Barça le va a pintar la liga en cara. En la cara. Te lo digo de verdad. Estoy seguro de que el Madrid gana. Que tienen la oportunidad ¡alerta! de dar la vuelta a la situación. Que les queda una última bala. Y tienen ganas de no sé si diría venganza, pero a mí me hablan de que ha recobrado la energía. Y el vestuario del Madrid está con muchísimas ganas del domingo, convencidos de que es su última bala y que pueden ganar la Liga. Muy convencidos de que pueden ganar la Liga. Y esta es la cara que se te queda cuando llevas todo el año inventándote historias para tontos y al final el equipo no da ni para ganar un solo partido. De los 4 en línea. Nunca había pasado en la historia que uno de los dos equipos se llevara todos los clásicos de un año, y mucho menos si eran 4. Pero esto tenía aún más, porque 2 días antes del partido, Hernández, el árbitro central, se reunía con el Real Madrid, Tebas y González Fuertes para una reunión del comité de cambio arbitral, pero el Real Madrid no pertenece al comité. ¿Por qué tenían que reunirse 48 horas antes? Hasta Iturralde se quejaba. 4 reuniones ya. Si la pregunta no es esa. Si la pregunta es si estamos en un país democrático y los clubes de primera y segunda eligen sus representantes y no sale el Real Madrid, ¿por qué Louzán invita al Real Madrid? A la comisión, ¿qué dicen los otros clubs? Si está todo más claro que el agua. ¿Qué dicen los otros clubs? Es decir, en un país democrático tienes que respetar las elecciones. Sobre todo los otros clubes. Los otros clubs, por eso digo yo que cuando hablan de cuando me han dicho que iba... En Asia lo entendieron todo y crearon su propia versión del último clásico de la Copa. La verdad es que creo que es una de las mejores representaciones fidedignas de cómo funciona el clásico. Ellos lo tienen 100% claro. Evidentemente, cada día más el repudio hacia los ladrones de blanco es mayor.
Les voy a dejar este video en un short aparte para que lo puedan ver. Pero la verdad, a mí personalmente me encantó, sobre todo por cómo representan la manera en la que el Real Madrid compite con el Barcelona. Es absolutamente una genialidad. Yo creo que habría que enviarle un premio al creador de este pequeño corto, porque recogió todo el espíritu del clásico y sobre todo todas las formas en las que trabaja el Real Madrid para tratar de competir, que es impresionante. La verdad es que en este clásico hubo muchas cosas que nos quedaron claras. Y una de las cosas que nos quedó clara es que evidentemente como equipo es absolutamente imposible competir contra el Barcelona en este año. Sobre todo para un equipo sin que tenga un equipo de árbitros detrás. Estos 4 clásicos fueron una verdadera muestra de cómo el Barcelona, como un rodillo, podía pasar por encima de los equipos, particularmente del Real Madrid, a quien le tenía tomada la medida desde el primer momento. De hecho, creo que en todos los clásicos, tal vez a excepción del de Copa, y aún así en el de Copa yo creo que hubiera podido pasar fácilmente, o digamos que si la lógica del fútbol fuera un poco más directa, podrían haber sido 6, 7 u 8 goles por partido. Y llegaba el show de Hernández, que hizo todo lo que pudo, venía con el cuchillo entre los dientes y ya a los 20 segundos nos demostraba que este partido iba a ser único. Estando a 2 metros de esta jugada, permitió que Valverde le hiciera un chokeslam a Dani Olmo, que se fue ni siquiera a amarilla, no pasó nada. Luego venía la primera jugada de gol y esta no se podía dejar perder. Fuera de lugar clarísimo de Mbappé, le llega el balón a Cubarsí, que no la puede controlar jamás, y aún así permite que la jugada continúe. Llega Chesney y hace una salida bastante aparatosa y torpe, que evidentemente si no tuviera un fuera de lugar antes sería penal, pero aún así lo pitan. El VAR hace la vista gorda. Parece que en el único lugar del mundo donde funciona el VAR es en el área del Real Madrid, porque aquí no existió. Y luego llegaba una jugada más en donde el Barça atacaba con Lamine, y en una jugada relativamente normal, dejando rivales atrás, Valverde pisaba claramente a Lamine, pero muy claramente a Lamine. 36 cámaras y no me ves esto que lo veo yo desde mi casa. Yo no lo puedo creer, no entiendo cómo funciona el VAR en los partidos con el Real Madrid particularmente y en general en los del Barça, pero es que el pisotón es absurdo. Y que dejen continuar la jugada, yo lo comprendo, la norma ahora es así. Obviamente al quitar un balón de una jugada de ataque con el equipo lanzado, pues le quedó mucho más sencillo. Mbappé quedó claramente frente al portero solo y la definió muy bien. Nada que discutir frente a eso, pero es una jugada que no vale desde el comienzo. Pero a partir de ahí empezó a pasar una cosa que yo no había visto nunca desde el 90 que sigo al equipo. Jamás había visto que el equipo se fuera 20 minutos al área rival sin dejarlos pasar. No hicieron un solo pase hacia el área del Barcelona durante casi 20 minutos. Eso es una locura. Este equipo, lo que hizo para ganar este partido no tiene sentido, es increíble. Y llegaba una jugada como no podía ser de otra forma, el VAR ignorando totalmente que Lucas Vázquez jala a Rafinha, lo tira al piso y ni siquiera una llamada para que se detenga el juego, para que revisen la jugada en el VAR. No pasó absolutamente nada, cosa que ya en este punto pues no nos sorprende. Llegaba el tiro de Gerard Martín, tiro de esquina, y luego Ferran la cabeceaba para que llegara Eric por detrás y le ganara al imputado, y era el primero del Barça. Ya en ese punto muy merecido, el equipo estaba aplastando al Real Madrid. Y es que inclusive vamos a darnos cuenta que en la siguiente jugada que pasa esto, que De Jong baja el balón contra el pecho y la axila, y pidieron durante horas que era que tenían que detener la jugada, que había sido mano previa, que cómo dejaban seguir esto. Pero como a Pedri nunca le importaba nada de eso, empezaba una jugada mágica de las de él, se la daba a Ferran, que estuvo mágico en este partido, y
Lamine la ponía en segundo palo. Un golazo absolutamente brutal, solo al alcance de Lamine, porque Lamine creo que este año nos está demostrando que está en un nivel que es superlativo, que está lejos de todo lo que hemos visto hasta ahora en un muchacho de 17 años. Es que es un niño de 17 años destrozando al Madrid en cada partido. Lleva 4 goles este año contra el Real Madrid y solo fueron 4 clásicos. Tenían tanto miedo en el Real Madrid en ese momento que era evidente que no podían con el Barça, que se estrellaba Ceballos y Mbappé, y Pedri, que es el más listo de la clase desde hace 20 y pico de años, llegaba, se llevaba el balón, se la daba a Rafinha, que desde esa posición ya nos demostró que no falla nunca y era un golazo. El pobre Courtois no sabía por dónde le llegaban todo el tiempo, era un baile absoluto, y estamos hablando que hubo un saque de centro y aún así no hubo un solo pase hacia el área del Barça. Es increíble, o sea, realmente esto es algo que yo jamás había visto, y hasta ese momento todo era muy merecido. La sensación que yo tenía era que íbamos a llenarlos, pero con 7 u 8 goles, pero obviamente Hernández iba a ser MVP del Real Madrid, y Tchouaméni hacía una falta sin intención de jugar el balón como último hombre, el nuevo Casemiro del Real Madrid, y amarilla, únicamente amarilla por esta misma jugada. Nos expulsaron a Araujo contra el PSG el año pasado. Y luego en el área, primer balón que le cae a Rafa Claro, y cuando él va a cabecear le pegan una patada en la pierna. ¿Adivinen quién? Pues Tchouaméni, el más impune de todos los jugadores del Real Madrid hasta este punto, y pues no pitaban nada. Luego Mbappé hacía esta grosería de piscinazo, porque es ridículamente torpe el piscinazo. Me acuerda uno de Cristiano que se tiró cuando a duras penas lo habían rozado en la espalda, y el árbitro, que decía como si hubiera visto el amor de su vida, salió corriendo a pitar penal. Yo me quedé sorprendido cuando vi a De Jong, dije, tiene que haber algo raro, y evidentemente no lo había tocado. Y luego Rafinha, que no deja una gota de sudor para un día después, veía que Lucas Vázquez dudaba, iba, se lo comía, llegaba Ferran como mágico que estuvo todo el partido, se la devolvía y un golazo de Rafa. Impresionante lo que estaba haciendo el equipo, era una apisonadora, y nos íbamos al segundo tiempo 4-2 ya, 4 goles en 15 minutos, y la verdad es que la sensación era que podían haber sido 7 u 8 si no era porque Courtois realmente hace unas paradas increíbles en estos partidos. La verdad es que el partido había sido muy entretenido, muy divertido para los que estábamos del lado correcto de la historia, y pues Rafinha y los muchachos habían entregado hasta la última gota de sudor para lograrlo. Lo que les digo es que no pudieron pasar de la mitad de cancha durante 20 minutos. Las estadísticas eran absolutamente abrumadoras. 11 remates al arco contra los 2 que fueron gol del Real Madrid. La verdad es que es absolutamente increíble. Y luego un error de Íñigo, porque no podía salir todo perfecto. Le queda solo el balón a Vinicius después del pase de Modric, y se la daba a Mbappé simplemente para que la empujara. Totalmente fuera del contexto, no tenía el partido nada que ver con esta jugada, pero llegaba el descuento para el Real Madrid. Pero Hernández seguía lo suyo, Pedri bailándose a 4 jugadores, le tiraban patadas, lo jalaban, le hacían de todo, no perdía el balón. Pero cuando pitaba la falta, Lucas lo cogía y le hacía esto, y no le mostraba ni siquiera amarilla. Es que es absurdo. Luego, como Tchouaméni ya sabe que tiene la impunidad absoluta, decidió que él también podía ser el arquero, y decidió meterle la mano al tiro de Ferran Torres. Es absurdo. No es posible que no lo hayan visto con todas las cámaras, porque lo que decían en el VAR era que no había una cámara buena. Y luego llegaba esta mano que evidentemente se la patea en la mano Valverde, luego la recupera Valverde, que es una cosa que quisieron obviar durante la retransmisión,
Y este es el momento en el que dicen menos mal, porque el gol que les había hecho Fermín no tenía sentido, era un absoluto golazo increíble que nos dejaba con el 5-3 y lo pongo completo. ¿Por qué? Porque para mí la verdad es que debería haber valido, era un golazo absoluto. Creo que este partido nos deja muchas cosas, pero sobre todo el después ha sido muy gracioso. Habían madridistas quejándose porque el Barça gana solo con goles. No sé qué más tendríamos que hacer, robar como hacen ellos. Pues por ahora lo que les digo es, el título está a medio partido de distancia. Solo necesitamos 2 puntos para ser campeones. Entonces nos quedamos detrás del equipo. Gracias Barça por este hermoso partido, por estos 4 clásicos en línea ganados con goleada. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.